Administrativo de salud pública como el caso tuyo. Es más, no sabían que existía sanjuanino el cargo. ¿Y eso es bueno o es malo? No, tenés que dar explicaciones, te tocó la peor parte. Bueno, el secretario administrativo de salud pública es quien maneja, más allá de lo administrativo, quien le tocó manejar, y de esto quiero hablar, la parte más complicada, la parte que no se ve de la pandemia, ¿no? Que es la guita que no alcanza. Vos diseñaste un presupuesto 2020 con otra visión. Llegaste a marzo y... Y nos atropelló la pandemia. Sí. Bueno, creo que ya lo hemos dicho un montón de veces, indudablemente que cualquier previsibilidad presupuestaria se vio vulnerada, pero destacar lo mismo de siempre, y no es un discurso repetitivo y trillado, sino el hecho de que la provincia estuviera ordenada y que hubiera ahorros, digamos, para enfrentar este tipo de situaciones, que a veces cuando uno está pasando por un momento bueno, donde hay recursos holgados y hay presión de algunos sectores para que esos recursos se usen en otras cosas, es donde uno tiene que ser frío, no en mi caso, digo, lo que sucedió antes, sí, quien administró el dinero antes, ser frío y decir, che, algún día nos va a tocar un momento difícil. Y ese momento llegó en el 2020 y los recursos existieron. Y de eso también se trata, ir administrando cada uno de los conflictos donde uno probablemente tiene el recurso para aflojar un poquito, para decirlo gráficamente, pero hay que prever que el futuro sigue, que la situación nuevamente se puede volver a complicar. Bueno, pero allá en el 2020, en marzo, vos nos podías prever el mes siguiente. Si vos no sabías, me imagino que no sabías cómo venía esto, qué pasaba, qué no pasaba. Nadie lo sabía, yo menos como economista, ¿no? No, pero vos como economista administrando los fondos de la salud pública, digamos. Yo me acuerdo en aquel momento cuando había que salir a comprar barbijos que no había. Tomo el barbijo porque es uno de los casos clásicos, digo. Me imagino las anécdotas que tenés. Tremenda, de no haber barbijo y en algún momento haber previsto comprar tela para fabricarlos acá en San Juan y de alguna manera también ayudar al sistema económico sosteniendo los talleres comunitarios y que se fabriquen. Después, bueno, se fue complicando la cosa y se fue poniendo más estricta en cuanto a normas de seguridad de los barbijos, para seguir con el ejemplo. Pero, bueno, así hay un montón de cosas que no sabíamos de qué manera comprarlas, cuáles eran las especificaciones técnicas, cuál era el valor de mercado. Es decir, un barbijo que valía en aquel momento, antes de la pandemia, 4 pesos con 50, lo tengo grabado, llegó en un momento a valer 100 pesos. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Sí, todo lo que yo estudié en la facultad lo he visto en este año y medio, ¿no? Dicen que para ser el mejor economista, más allá de la pandemia, hay que venirse a Argentina. En Argentina pasa todo. Claro. Bueno, todo eso que estudié lo vivimos, oferta, demanda, es decir, en un momento la alta demanda sin oferta nos subió el precio, después se empezaron a fabricar, empezó a entrar importación, etcétera, en todos los productos. Alcohol en gel, no había alcohol en gel. Bueno, tuvimos a diferencia de otras provincias, la posibilidad, como la provincia tenía vino en stock, mandar a fabricar alcohol a partir del vino. Estuvo muy rápido el ministro de Producción en ese momento, y ese fue un aspecto que no sufrimos, pero en el país no había alcohol, no había barbijo, bueno, eso lo sufrimos todos. La verdad que creo que cuando lo miremos, cuando esto haya pasado y lo miremos en retrospectiva, más allá de las anécdotas, nos ha hecho ganar una experiencia bastante linda, de vida, laboral, por supuesto, ¿no? ¿Y qué te deja como experiencia desde el punto de vista de administrar los recursos provinciales, públicos del Ministerio de Salud? ¿Qué te deja, a ver, qué tendrías, vos tenés que hacer presupuesto del 2022? ¿Qué tenés que prever? No, mira, yo creo que seguir siendo coherente con la prolijidad en el manejo de los números. Digo, eso es lo que ha permitido que a San Juan, en el caso de salud, que es el que me toca a mí, nos ha permitido tener todo lo que nos ha hecho falta y más. En algunos momentos más cerca del quiebre stock, claramente, cuando no había recursos, no había stock de insumos para comprar, o donde el crecimiento de la pandemia había hecho que se estresen los recursos, pero
en la medida en que uno es medianamente prolijo con la administración del presupuesto, siempre tenés disponible para salir a buscar en un momento de urgencia. Bien. En esto estuvo también muy rápido el gobernador, apenas empezó esto, sacó un decreto donde nos daba la posibilidad, más allá de que Salud tiene, por la ley de emergencia, la posibilidad de comprar sin pasar por un proceso licitatorio, nos dio un instrumento para poder comprar con mayor agilidad, rapidez, que hacía falta en ese momento, porque no era solo comprar, tratar de comprar bien, digo, a buen precio, sino hacerlo rápido, porque un barbijo que no compraba era un barbijo que se llevaba otro. Y en ese sentido también la herramienta existió y nos permitió usarla. ¿Qué roces hubieron en ese camino? Porque cuando hay emergencia, viste, yo me imagino, vos atropellabas. O sea, vos atropellabas, viste, vas atropellando tipo vole bowling y, viste, palito que va cayendo, ¿eh? Vos tenías que comprar el barbijo. Es que en muchas cosas seguir con el barbijo. Ha sucedido, recién lo hablábamos con otro de los invitados que tenés, que casualmente es proveedor de salud pública. Ha habido momentos donde el proveedor o tenía que salir a darte un servicio o tenías que hablar con él antes de terminar un proceso, porque claramente el virus no te espera. Si vos no le podés explicar procesos administrativos, después veremos, y por supuesto en su momento nos hemos tenido que ver con el departamento jurídico, todo el mundo ha puesto buena voluntad y eso hay que destacarlo también, tratando de respetar los procesos, pero ha puesto buena voluntad porque nadie sabía cómo vivir dentro de todas maneras, a ver, vos como Estado y Salud Pública en particular tenías el buen mote de ser pagador. O sea, vos pagás en tiempo y forma. Bueno, a ver, lo que te obra decía, social, por ejemplo, para los prestadores médicos es la mejor que paga en el país, bien reconocidos por los propios. Por eso destacaba recién el tema de haber tenido disponibilidad de recursos generados previa a una pandemia y el hecho de ser prolijo durante la pandemia. Ese es un arma fuertísima. Cuando vos te encontrabas en el país con alguien que tenía un barbijo, para seguir con el ejemplo, y estabas compitiendo con otra provincia, San Juan tenía un privilegio porque es pagadora. ¿Y ahora qué viene? Bueno, porque nos mostraron un número cero, pero en definitiva estamos al 0, el 5 no varía, digamos, desde el punto de vista sanitario, ¿no? A ver, la pandemia no pasó, claramente estamos pasando un momento de relax, por decirlo de alguna forma, pero la pandemia no se ha ido. Esto, desde el punto de vista administrativo, nos da el tiempo para ser prolijos, para cuando hay que hacer un proceso de compra de algo, ya sí hacerlo con el tiempo suficiente y dándole el marco de competencia suficiente para bajar precios, por supuesto, y tener las mejores condiciones. Y para prepararnos por una posible tercera ola que seguramente no sería tan fuerte como las que han sucedido, pero han complicado al mundo, difícilmente algo no nos suceda. Digo, en algún momento tiene que volver a crecer la curva seguramente, porque el virus no ha desaparecido, las mutaciones existen, etcétera. Lo podría explicar mejor un epidemiólogo que yo, por supuesto. Está bien, pero la realidad, vos ya tenés que prever esto, digamos. Exactamente, bueno, de hecho, sin haber previsto que se iba a relajar tanto, ¿no es cierto? Pero ya tenemos comprados test que estábamos previendo llegar hasta marzo. Hoy yo te diría que si el sistema sigue así, vamos a llegar hasta mayo, junio del año que viene. Eso ya está en la provincia. Claramente los elementos de protección personal, la medicación para terapia, etcétera, que se previó para un desarrollo de la pandemia, que hoy es mejor, bueno, durará más tiempo el stock. En buena hora que lo tenemos esperándonos a nosotros y no que tenemos que salir a correrlo. ¿Sabes qué? Bueno, a mí me tocó vacunarme por el tema de yo hipertenso, viejo gordo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Las que tenemos todos. Estuve ahí rapidito vacunándome y me sorprendió, pero me sorprendió para bien, no tardé nada, me atendieron de primera, realmente salí muy contento. Yo había escuchado que esto ocurría, que era muy bueno, lo primero en el estadio, yo no fui al estadio, que los viejitos aplaudieron inclusive, muy bien. En esto tenés mucho que ver vos. Contratos, poner la cantidad de gente que hace falta. O sea, no es todo sanitario, digamos. A ver, digo por los médicos que no se suban todos los laureles, ¿no? O sea, también hay un economista o equipo tuyo que no son médicos que tuvo que ordenar administrativamente todo para que funcione.
Mira, a uno es, y no es, a ver, el ánimo de sobarle el lomo, como se dice vulgarmente, a nadie, pero a mí me toca estar acá, sé estar frente a una cámara, pero no soy la persona importante. Acá hay lo importante en esto, y se pudo lograr porque había alguien más arriba que tenía la convicción de hacerlo, Sí, y alguien más abajo que sabía cómo hacerlo operativamente. Sí, pero si el del medio, el mando medio, no es capaz, no tiene capacidad. En esto, digo, yo no soy el que agarra el expediente todos los días, ¿viste? Lo tramita, va, se pelea con la delegación, se pelea con jurídico, etcétera. Hay un equipo de gente abajo fuertísimo. Y si el de arriba no tiene la convicción para que lo hagas, no se hace. Somos todos parte de un equipo. Me toca estar a mí acá, pero indudablemente esa gente es la que se ha movido y la que ha estado al frente del virus durante este año y medio. Y bueno, qué sé yo, a través de mí que estoy acá, el agradecimiento a ellos. Yo no soy la persona importante, son todos esos que hicieron ese laburo. Con esa convicción se pudo armar carpas para vacunar rápidamente, contratar 600 personas para reforzar el sistema de salud, cuando había 500 que estaban con licencia de COVID todavía al inicio de la vacunación. Seguramente con cosas que pueden ser mejores y que si algún día, ojalá no nos toque, pero si algún día nos vuelve a tocar una pandemia, trataremos de hacerla mejores. Hay un montón de errores que se han cometido, pero claramente la situación sanitaria pero a ver, la hemos pasado medianamente. Pero a ver, no hay que tener miedo a hablar de eficiencia en el Estado. Y hoy podemos hablar de eficiencia en el Estado, en la gestión, digamos, la gestión periférica de lo que fue la pandemia, periférica a lo sanitario, que tiene que ver con el ordenamiento administrativo, con todo esto, la carpa, la gente que fue, la gente contratada, 10 acá, la operación logística. Esto es real, o sea, si no sabemos reconocer eso, o sea, más allá del aplauso a los médicos, al sistema sanitario, no más allá del aplauso. Ha sido un trabajo, sí, arduo, de todos los días. Yo recuerdo durante este tiempo, sábados 11 de la noche, montones, domingos durante la mañana, montones, y tiene que ver con esto. Había que tener la carpa lista para empezar el lunes, había que tener la carpa para el testeo, y si de alguna manera la hemos pasado medianamente bien a comparación con otros lugares, es con esos dos conceptos, digo, testear a tiempo y vacunar lo más rápido que se pueda teniendo las vacunas en stock, ¿no? ¿Desvirtuaste mucho presupuesto? ¿El 20? El 20, después vamos al 21. El 20 Porque fueron... el 21 medianamente vos lo tenías previsto ya con pandemia, digamos. Sí, a ver, acá hay un gasto fuerte que no se ha financiado se ha financiado con recursos nacionales, es decir, de los programas nacionales, no dinero que aportó la nación. Es decir, acá hay programas que por atender a la población vos cobrás, como el programa Sumar, que es bastante famoso. Entonces, con ese dinero se financiaron todos los contratos. El año pasado, el motivo COVID en el Ministerio de Salud se llevó 700 millones de pesos. Entonces, si no hubiera estado esa fuente, el esfuerzo provincial hubiera sido más fuerte. Hoy ya llevamos a esta altura más o menos 1.000 millones de pesos. Indudablemente nos ha agarrado ya mejor armado, con procesos más competitivos, han bajado los precios de los barbijos, de los testeos, etcétera. Entonces el dinero hoy, a pesar de la inflación, ha rendido mejor. Pero fue indudablemente un desfasaje importante, 700 millones de pesos, no hay que minimizarlo, y gracias a Dios la provincia los tuvo. Pero se pudieron administrar, se pudo tener el recurso. O sea, no tuviste mayor inconveniente, tenías el recurso, digamos. Había recursos, Hacienda ha hecho los aportes que el Ministerio ha necesitado en tiempo y forma, porque también, digo, cuando vos tenés que comprar algo rápido y pagarlo rápido, hay alguien que te tiene que poner la plata en la cuenta rápido, ¿no? Sí, hay un primer piso de tesorería que tiene que pagar rápido. Exactamente, y Hacienda te tiene que aprobar una ampliación presupuestaria rápido. Por eso digo, no es solo Salud el que participó en este movimiento, es todo un equipo, ¿no? No, está bien, pero a ver, pero hay agradezco tu humildad, digamos, pero en realidad si quien tiene a cargo la responsabilidad no funciona, viste, todo se relaja. Esto es natural. Uno es el gordito que va al arco, ¿viste? No, pero o sea, yo creo que más bien eras el 9 que algunos penales hiciste, digamos. ¿Vos decís? No, Bueno, en serio, hay que reconocer la cuestión de eficiencia, de verdad, o sea, así como hablamos de las cuestiones que estuvieron mal, y a veces uno lo hace, digamos, pegando mucho,
también hay que hablar de las cosas que están bien. O sea, tiene que ser la noticia las cosas buenas. Y esto para mí es algo bueno. Bueno, Más te allá agradezco. Es lindo escucharlo. No, pero de verdad, pero más allá del reclamo que has tenido, a ver, de aumento de sueldo, de que no te toca a vos, digamos, te excede en ese sentido. Pero reclamo lógico de los médicos que quieren más, de los enfermeros que quieren más, del sistema que quiere cobrar más, del sistema que en virtud del libre oferta-demanda laboral quiere aumentar el sueldo, esto ocurre. ¿Vos qué reclamos tenías? ¿Proveedores que te decían, che, loco, o no? No he tenido, más allá de los lógicos, ¿no? Por supuesto, que ha habido en el medio de la pandemia, si algún día también te tocó la vacuna, digamos. ¿Cómo? También te tocó el quilombo de la vacuna. También nos tocó lo de la vacuna, también fue un aprendizaje extraordinario. Pero bueno, más allá de por ahí los reclamos lógicos, che, pagame, está un poquito atrasado este mes, porque bueno, entre que recibo la ampliación presupuestaria, por supuesto que hubo que dar los recursos a algo que era más urgente, la obtención de algún insumo, una medicación de terapia, algún barbijo, etcétera. Más allá de lo lógico, no ha habido grandes reclamos en ese sentido. Sí, en cuanto al personal, que creo que es por todos conocido, y por supuesto también me tocó participar en ese conflicto, y más allá de que indudablemente no hemos dejado satisfechos a los médicos, se ha hecho en un marco de profundo respeto, especialmente con el sindicato médico, que es con quien más ha habido. Está bien, pero a ver, yo digo, y lo dije creo que hace mucho, digo, no son héroes. Les tocó cumplir su función con mayor hidalguía, pero su función médica o sanitaria es esa, ¿bien? Es como el policía que le pegan un tiro y no es héroe, ¿viste? Es su función, o sea, él está para eso. Suena por ahí duro decirlo, pero digamos, hay que decir, hay que plantear las cosas tal como son. Ahora, por supuesto que se formaron para eso, pero cuando el común de los mortales nos recluíamos y nos aislábamos para cuidarnos, indudablemente el personal de salud era el que iba y le ponía el pecho. Entonces hay que sacarse el sombrero ante esa actitud, sobre todo en una enfermedad que era desconocida, al principio sobre todo. Vos no sabías si un barbijo, dos barbijos, un barbijo y una careta. No, en eso sí, el riesgo, el peligro. Pero yo no dejo de lado el policía, de verdad. Porque el policía no tiene ni idea. El enfermero por lo menos sabe cuidarse un poquito. El policía no tiene ni idea. Sí, es más sorpresivo. Está bien, para él no está acostumbrado a este tipo de cosas de salud, ni de cuidarse, ni de guantes, ni nada por el estilo. Pero bueno, ahora viene un proceso, me voy a sacar el saco de abogado y me voy a poner el de licenciado en comunicación. Viene un proceso muy fuerte de comunicación interna para ustedes, porque ustedes tienen que decirle a vuestra gente, che, qué bien lo que hiciste. Y hablo de lo administrativo, no hablo de lo sanitario, de los médicos, que ese es también necesario, pero viene a recomponer la fuerza. ¿Tienen pensado algo? Es algo que adolece el Estado. Mirá, como mostrar indicadores, algo que adolece el Estado, no sé por qué, como economista, no sé. Probablemente a partir, indudablemente, de la impronta que uno le puede dar viniendo del ámbito privado, porque mi formación fue en el ámbito privado, y en conjunto con una ministra que tuvo la voluntad de escuchar y de avanzar, etcétera. En su momento se hizo una reestructuración del organigrama después de 40 años que no se hacía, dándole alguna formalidad al orden administrativo, y ahora estamos avanzando en algunos pasos de... No quisiera adelantarme con algo que no me corresponde, pero tratar de darle algún camino a la carrera profesional dentro de salud pública, a la parte administrativa. Ese camino implica desde evaluaciones de desempeño que estén asociadas a las categorías, que estén asociadas a un montón de cosas que... Determinar los perfiles de puestos, eso ya está. Profesionalizar eso. En definitiva, exactamente, que vos, si realmente te preocupás, tenés buenas evaluaciones de desempeño, etcétera, eso termine repercutiendo en tu categoría dentro del Estado, por supuesto que en la remuneración que tenés, y que te dé posibilidades de acceder a puestos de mando que de alguna otra manera podrían ser más subjetivas las elecciones. Guillermo, muchas gracias, y de verdad, felicitaciones en vos
a toda tu gente, porque realmente ha sido todo muy bueno. De verdad hay que es para reconocerlo. ellos y yo te agradezco. Ha sido todo muy bueno. Esto, había un momento teníamos que hablar de esto. Sí, lo que va al costado de la salud, ¿no? Te lo agradezco infinitamente, sobre todo por ellos, porque indudablemente hasta dentro del mismo sistema de salud la administración cumple un rol que está detrás del rol del médico, del profesional de salud, y es bueno destacar el trabajo que han hecho, porque también le han puesto horas, no enfrente de un enfermo, pero le han metido mucha fuerza y te lo agradezco por ello, por sobre todo. Muy bien, un placer, muchas gracias. Y gracias. Ya venimos, vamos a hablar de proveedores mineros, de Sisma en una cámara,